Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición una vez más poder saludarles desde este púlpito, si queremos llamarle así, y saludar al hermano Carlos Luna de México en su cuarto aniversario en la iglesia Roca de Ayuda. Nos gozamos pues por la trayectoria que el Señor le ha permitido en este ministerio hermoso. Y pues vamos a aprovechar el poder trasladarle un consejo de la palabra y que esto pueda ayudar para su fortalecimiento y crecimiento en la obra del Señor, tanto al hermano Carlos, como también para pues la congregación que él está pastoreando. Creo yo que una de las cosas muy importantes de nuestras vidas como hijos de Dios es poder conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? O hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en esta oportunidad quisiera platicarles de eso, de acerca de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por eso quiero llevarla acá en el tema de en esta oportunidad. Y le puse la voluntad de Dios, ¿verdad? Y avancemos pues para aprovechar bien el tiempo. Mire lo que dice la Escritura, Romanos 12:2. Recuérdese que este es un pasaje muy conocido, muy utilizado también, pero dice acá, no os, no os conforméis a este mundo. Más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, note usted que acá nos está hablando prácticamente de tres procesos o tres pasos o tres niveles respecto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que la buena voluntad, la agradable y la perfecta. Y definitivamente, pues nosotros queremos alcanzar esa perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? No, yo sé que hay gente cristiana que usa la voluntad permisible de Dios, pero bíblicamente usted puede ver acá que por lo menos aquí en Romanos 12:2 dice la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Creo que esos tres niveles son los que nosotros debemos de enfocarnos y de en pos de ellos ir caminando. Pero creo yo que también note usted que al principio de este verso dice, no os conforméis a este mundo. Quiere decir que una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a no, pues, detenernos en poder alcanzar la voluntad perfecta de Dios es no conformarnos a lo que este mundo vive, a lo que en lo que este mundo se hace, sino que realmente nosotros, aunque vivamos en él, ya no seamos parte de él. Eso es como lo que el Señor les dijo, hablando a sus discípulos. Ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Entonces, igual nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y si lo vamos comprendiendo y vamos caminando en pos de ello, vamos a encontrar con la voluntad perfecta de Dios. Entonces me llamó la atención esto porque pues ya hay una cierta, puedo decir yo, condición para que nosotros nos encontremos con esa voluntad de Dios, ¿verdad? No os conforméis a este mundo. Oiga otra cosa, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, aparte de que nosotros no debemos de conformar a este mundo, tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. Y eso creo yo que es algo muy importante que nosotros debemos de considerar, porque hermano, de veras, una de las cosas que es importante es que nosotros consideremos que tenemos que ir evolucionando en nuestra forma de pensar. Tenemos que ir renovando nuestro entendimiento de tal manera que nosotros podamos comprender la plenitud del Señor y poder, hermano, incluso comprender lo que el Señor ha dejado en su escritura para que nosotros vayamos en pos de hacer su voluntad perfecta, ¿verdad? Entonces, dos cosas importantes, no conformarnos a este mundo, pero también debemos ir caminando en la renovación de nuestro entendimiento. Porque si nosotros vamos renovando nuestro entendimiento, le aseguro, hermano, que nosotros vamos a poder comprender bien las cosas de Dios. No vamos a chocar con ella, no vamos a chocar con la voluntad de Dios, no vamos a chocar con el Espíritu de Dios. Porque a veces, hermano, hay cosas que nosotros, Dios nos puede demandar y tal vez nosotros no comprender
que lo que Dios quiere que hagamos es para nuestro bien, para un propósito santo, un propósito glorioso, y a veces porque no tenemos ese entendimiento no lo comprendemos. Entonces, en base a esto, note usted que el no conformarnos a este mundo, la renovación del entendimiento nos dice aquí de modo que comprobéis, o sea, al ir avanzando, vamos a ir comprobando cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, yo quiero tal vez darle la introducción a lo que debe hacerse para poder ir avanzando en esta voluntad de Dios. Y pues la primera que dice aquí, la buena voluntad de Dios. Y yo creo que eso también es algo que conlleva mucho poder ver la escritura para ver qué son las cosas buenas que nosotros tenemos que hacer, que son agradables a Dios. Que cada vez que nosotros hagamos eso, Dios se agrada en nuestras vidas. Qué bonito, hermano, es saber que cuando nosotros hacemos algo, Dios se agrada de nosotros. Eso es un testimonio que creo yo que todo hijo de Dios se goza, se deleita en saber que las cosas que hace le agradan al Padre. Que tanto el Hijo como el Espíritu Santo lo han llevado, lo han conducido, lo han guiado para que al final se cumpla el agradar a nuestro Padre. Porque si nosotros pasamos de lo bueno a lo agradable, eso agradable nos va a llevar a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, en base a esto, déjeme llevarle aquí nuevamente a la presentación y vayamos avanzando un poquito. Bueno, ya esto ya lo leímos, miremos aquí la voluntad de Dios. Entonces, note usted que Romanos 12:2 nos habla de una voluntad buena, agradable y perfecta. De tal manera que nosotros podemos considerar que la buena voluntad nos va a llevar a lo agradable y lo agradable nos va a llevar a la perfecta. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es esa voluntad buena, agradable y perfecta? Entonces, definitivamente, si nosotros hacemos las cosas buenas que Dios nos deja establecido en su palabra, vamos a ir avanzando de tal manera que eso nos va a llevar a lo agradable. Y entonces de lo agradable vamos a poder trasladarnos a lo perfecto. Entonces, este proceso creo yo que es importante que nosotros lo consideremos para saber en dónde estamos. Si estamos todavía en la buena, o tal vez hemos avanzado a lo agradable y ya nos queda pues prácticamente dar el último paso que sería la perfecta voluntad de Dios. Definitivamente, hermano, cuando alguien alcanza la perfecta voluntad de Dios, esa persona pues va a estar regocijándose, como el apóstol Pablo que terminó su carrera antes de tiempo. Imagínense, él hizo la voluntad perfecta de Dios. Cristo hizo la perfecta voluntad del Padre. Y pues aunque su final, pues por lo menos en esta tierra, no fue muy agradable a nuestros ojos, sin embargo, esa era la perfecta voluntad de Dios, que a través de Él, a través de su muerte, nosotros alcanzáramos la vida. Esa era la voluntad perfecta de Dios y Él la cumplió. Y bendito sea nuestro Dios que nos permitió alcanzar esa salvación a través de su Hijo. Entonces, note usted que cuando se hace la voluntad perfecta de Dios, no necesariamente es que siempre va a ser algo excelente, algo favorable, sino que puede ser que entre la voluntad de Dios hay momentos que nosotros tengamos que sufrir, hay momentos en que tengamos que tener una aflicción, una prueba, una escasez. Pero si estamos en la voluntad de Dios, en la agradable voluntad de Dios, le aseguro que el Señor nos va a traer la perfecta y seremos bendecidos a través de alcanzar esa perfecta voluntad de Dios. Bueno, entonces déjenme avanzar aquí, déjenme ampliarle aquí la presentación para avanzar al siguiente paso. Bueno, entonces mire Hebreos 13:20 y dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, oiga lo que dice aquí, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Mire cómo está relacionado. Toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros
lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Así sea. Entonces, interesantemente, este pasaje de Hebreos, hermano, mire lo que nos habla y nos amplía el panorama de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, note aquí, hablando de la sangre del pacto, la sangre de Cristo, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Entonces, si estamos hablando de una obra buena para hacer su voluntad, definitivamente estaríamos nosotros alcanzando el nivel de la buena voluntad de Dios. Entonces, quiere decir que ya avanzamos. Pero note usted que aquí hay algo que nosotros necesitamos para hacer esa obra buena. ¿Qué necesitamos nosotros esa obra buena? El beneficio de la sangre de Cristo. Este es uno de los beneficios de la sangre de Cristo, que nos hace aptos para toda buena obra o toda obra buena para hacer su voluntad. Entonces, es impresionante, hermano, que nosotros debemos creer en lo que alcanzamos a través del beneficio de la sangre de Cristo. Porque realmente a través de la sangre de Cristo, por ese sacrificio que Él hizo, nuestros pecados fueron borrados. El Señor nos quitó, nos limpió de esos pecados. Y ahora, hermano, a través de esa sangre no solamente alcanzamos esa purificación de nuestros pecados, esa purificación de nuestra alma, sino que note usted que esa sangre nos hace aptos para toda obra buena. Entonces paremos un momentito aquí, porque, hermano, a veces en medio de la iglesia de Cristo hay cristianos que como que piensan y consideran que ellos no pueden hacer buenas obras. Como que no tienen la capacidad para hacer estas obras, para hacer esta obra buena. Pero aquí lo que dice es que a través de la sangre de Cristo, nosotros podemos alcanzar el ser aptos para toda obra buena. Entonces deje remarcar esto, porque, hermano, mientras nosotros vivimos en el mundo, por lo menos en mi caso, hermano, yo creo que hacía más obras malas que buenas. Y aunque aunque hubiera hecho obras buenas, al no tener a Cristo no me era contabilizado en el reino de Dios. Pero ahora que he venido a Cristo, hermano, tengo que creer yo que a través de la sangre de Cristo, esas obras malas que abundaban en mi corazón, a través de Cristo y a través de su sangre, quiere decir que Él me está haciendo apto para que lo que yo antes no podía, ahora lo puede hacer. Lo malo que hacía, ahora ya no lo haga, sino que haga lo bueno. Deje hacer lo malo para hacer lo bueno. ¿Eso cómo lo consigo? A través de la sangre de Cristo. Cristo nos hace aptos para toda obra buena. Hermano amado, si tú crees que no tienes habilidades, cualidades para hacer obras buenas o obras buenas, te aviso, te informo que a través de la sangre de Cristo, Él te está haciendo apto para toda obra buena. Así que créelo. Mira, si tú crees que no tienes habilidades, pues la sangre de Cristo te va a habilitar. Si tú crees que no tienes recursos, la sangre de Cristo. Si tú crees que no naciste para hacer cosas buenas, es la sangre de Cristo. Mira qué interesante esto. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que aprovechar este beneficio de la sangre, porque al creer esto, entonces quiere decir que nosotros, solo con creer, solo con hacerle fe al poder de la sangre de Cristo, hermano, nosotros podemos ser aptos para toda obra buena. Y al llegar a hacer esa obra buena, estamos haciendo su voluntad. Mire qué precioso. Entonces, sí necesitamos de creer en esa sangre preciosa que Cristo pues ya nos los ha dejado y está fresca para nosotros. No se ha coagulado la sangre de Cristo, ahí está fresca.
Entonces, hermano, creamos en la palabra, creamos en el poder de su sangre y que nosotros podemos ser aptos para toda obra buena. Oh, qué bonito esto, hermano, porque por eso digo, tenemos que renovar nuestra mente, porque muchas veces nosotros más pensamos en las cosas malas que hicimos que en las cosas buenas que podemos hacer en el Señor. Así que yo le digo, crea en el poder de la sangre, crea en la palabra del Señor que nos promete que Él nos hace aptos a través de su sangre para toda obra buena. Créalo, hermano, podemos hacerlo en el Señor. Él es poderoso para ir cambiando y transformando nuestras vidas. Bueno, entonces mire acá, le regreso al versículo nuevamente. Mire, entonces os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Entonces, si nosotros, hermano, creemos en esa sangre, vamos a poder lograr alcanzar a hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que entonces el beneficio de la sangre del Señor nos está llevando a poder nosotros alcanzar la voluntad de Dios. Entonces sí es necesario que nosotros participemos de esa sangre y que le creamos y hagamos fe en esa sangre. Ahora, note usted que aquí pues también de alguna forma nos está ampliando el panorama. No solo para hacernos aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, sino obrando Él en nosotros lo que es agradable. Mire, entonces aquí pasó al otro paso, de lo bueno a lo agradable. Delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Interesante este pasaje porque Abío lleva el mismo proceso, de lo bueno a lo agradable y de lo agradable a lo perfecto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, pues el primer paso es creer en el poder de su sangre. ¿Para qué? Para que pasemos a lo agradable. Y si hacemos lo agradable, pues vamos a dar el paso también para lo que es perfecto, para poder llegar a la voluntad perfecta de Dios. Y yo creo que todo creyente, todo cristiano, es su propósito poder alcanzar ese nivel, ¿verdad? Ok, entonces déjeme llevarle acá nuevamente para que podamos considerar esto. Entonces, a través de la sangre de Cristo, nosotros vamos a poder, hermano, hacer lo que es la buena voluntad de Dios. Ya lo leímos, ¿va? Aquí se dice, nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Entonces, si estamos haciendo la obra buena, estamos haciendo la voluntad buena, la buena voluntad de Dios. Bueno, ahora, pero note usted que está refiriéndose a través de la sangre de Cristo que nos hace aptos. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a ser ministrados por la sangre de Cristo? Eso es algo interesante. O sea, ya creímos en la sangre que nos limpió y nos lavó de nuestros pecados. Ahora tenemos que creer que esa sangre nos hace aptos para toda obra buena. Ahora bien, ¿y cómo vamos a ser ministrados constantemente por esa sangre? Una, pues es creyendo a la palabra. Pero hay otra forma de también recibir esa administración y que nosotros, hermano, lo estamos recibiendo constantemente y por eso no nos podemos dejar de participar. ¿Y sabe qué es eso? La Santa Cena. La Santa Cena, recuérdese que ahí, hermano, se ministra a través del vino que se introduce en nuestro cuerpo la sangre de Cristo. Entonces, cuando tú tomes la Santa Cena, una de las cosas que tú debes hacer cuando tú bebes esa copa, tú debes decirle, Señor, yo sé que ahorita esta sangre, este vino o este jugo de uva que representa tu sangre, Señor, cuando entre en mi ser, me está haciendo apto para toda obra buena. Hermano, cada vez que tú participes de la cena del Señor, recuérdate este pasaje, que la sangre de Cristo nos hace aptos para toda obra buena. Y cuando estés tomando esa copa, créelo en tu corazón, recíbelo por la fe y te aseguro que Dios va a activar en ti cosas en tu corazón, va a activar cosas en tu mente, pero también en tu mismo cuerpo, dándote habilidades, dándote cualidades para que tú puedas hacer esa obra buena. Y entonces ya con lo que anteriormente tal vez hacíamos mal con nuestras manos, ahora se convierta en algo bueno, en bendición, en edificación, para que nosotros vayamos agradándole al Señor. Entonces, qué interesante, hermano, que nosotros consideremos que
pues a través de la administración de la cena, nosotros podamos recibir también ese beneficio de ser aptos para toda obra buena. Créelo, hermano. No me creas a mí, créalo a la palabra. Yo solo te estoy poniendo los pasajes y explicando un poquito para que tú puedas recibir eso y puedas crecer y puedas desarrollar y llegar a la perfecta voluntad de Dios. Qué hermoso, hermano. Yo creo que nosotros debemos de considerar que el poder nosotros alcanzar ese nivel es algo glorioso, algo muy hermoso y que, hermano, de veras, todo creyente debemos luchar por alcanzar eso. Y lo vamos a lograr. Dios nos ayudará a alcanzarlo. Es con su santa palabra, con su Santo Espíritu y con su gracia. Entonces, también tenemos que considerar que al poder ir nosotros avanzando en esta voluntad de Dios, si empezamos a hacer lo bueno, Dios nos va a completar. Entonces, aquí nuevamente déjame regresar a la presentación e ir avanzando. Entonces, note que a través de la sangre de Cristo nos hace apto para toda buena obra. Y la Santa Cena que nos ministra la sangre de Cristo, ahí vamos a estar recibiendo el ser aptos. Así que créelo, por favor. Bueno, ¿qué más? Entonces, esto nos va a llevar a que en Cristo nosotros hagamos su voluntad agradable. ¿Por qué? Porque nota hermano, que dice, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre mediante Jesucristo. Entonces, aquí nos está dando otro elemento importante. Mira, Cristo entró en nosotros cuando nosotros creímos en Él, cuando lo recibimos en nuestro corazón, nos arrepentimos de todos nuestros pecados y lo aceptamos a Él como el Hijo de Dios, como Dios mismo, y que entró en nuestros corazones. Le abrimos nuestro corazón y Él entró. Ahora, note que dice aquí que os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre mediante Jesucristo. Entonces, ¿quién nos va a llevar de la buena voluntad a la agradable voluntad de Dios? Cristo. Ahí está claro, Cristo nos va a llevar. Porque Cristo en nosotros nos hará poder hacer lo que es agradable delante del Padre. Entonces, ¿qué tienes que dejar en tu ser? Que te ministre la sangre de Cristo para hacer la buena obra. Ok, ¿y qué más? Si dejas que Cristo crezca en ti, si cada uno de nosotros dejamos que Cristo crezca en nosotros, eso nos va a llevar a hacer lo agradable al Padre. Hermano, qué precioso esto. Entonces nota que aquí este pasaje de Hebreos 13 ya nos está hablando de cómo nosotros podemos avanzar en lo que es la voluntad buena, la agradable, y ya prácticamente acá Cristo nos va a llevar con la ayuda de su Espíritu Santo, nos va a llevar a la perfecta voluntad de Dios. Entonces aquí te lo puse un esquemita ahí abajo para que tú veas. La sangre de Cristo para toda obra buena y la Santa Cena ministrándonos. Es que, ¿por qué hago énfasis en la Santa Cena? ¿Sabes por qué? Porque a través de la sangre nos hace aptos para toda buena. Pero a través de su sangre, Él se introduce aún más en nosotros. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, cuando ese jugo de uva, ese vino se introduce en nosotros, por la fe, creyendo que eso representa hermanos, se convierte en la sangre de Cristo dentro de nuestro ser, estamos obteniendo su genética. Y si obtenemos su genética, Él hizo lo bueno, lo agradable y lo perfecto en la voluntad del Padre. Y eso está entrando entre nosotros. Y nosotros tenemos que creer que entonces vamos a alcanzar la perfecta voluntad de Dios. Mira qué hermoso. Entonces, sí es impresionante y es, hermano, hermoso poder a nosotros avanzar en esto para que podamos alcanzar.
la perfecta voluntad de Dios. Bueno, entonces note todo empieza en la obra buena. Entonces, déjame introducir un poquito ahí porque, hermano, que es el primer paso, tendríamos que evaluar si cómo estamos en ese nivel. Porque podemos decir, no, yo estoy bien, yo ya estoy en lo agradable. Bueno, permíteme un momentito ver y que cada uno nos juzguemos de acuerdo a la palabra en que si estamos haciendo lo que es bueno, la buena voluntad de Dios. Bueno, entonces avancemos otro poquito aquí, te lo voy a ampliar nuevamente aquí la presentación para que podamos verlo juntos. Ok. Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, fíjese, convencimiento, de eso que, convicción, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Note, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, si Él está haciendo la buena obra en nosotros, y Él inició la buena obra y la va a llevar hasta la perfección, eso quiere decir, hermano, que entonces nosotros, a través de Cristo, no solo inició la buena obra, sino que ahora la va a perfeccionar. Y yo no sé cómo te sientes tú con este pasaje de Filipenses capítulo 1:6, pero hermano, a mí eso me da mi esperanza. Porque esto no depende de nuestras fuerzas, hermano, no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestras virtudes o cualidades, no, sino que depende de Cristo. Él empezó la buena obra en nosotros y la va a llevar hasta el perfeccionamiento. Y yo no sé si tú quieres eso, pero yo sí lo quiero. Yo sí quiero el que Él perfeccione su obra en mí, para que cuando Él aparezca, yo pueda ser recibido por Él y pueda estar para siempre con Él. Yo deseo que esa perfección Él la complete en mí. Que Él me lleve hasta ahí, hermano, pero yo te invito a que también tú consideres el que avances de lo bueno a lo agradable y de lo agradable a lo perfecto. Porque Cristo lo prometió en Filipenses capítulo 1, verso 6. La buena obra que Él empezó, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, hermano, tenemos que creer en lo que Dios está haciendo en nosotros. Él está perfeccionándonos. Él está trabajando dentro de nosotros. Por eso te decía, hay que dejarlo crecer. Deja que Cristo crezca en ti. Dejemos que Cristo crezca en nosotros. Y Él, hermano, al crecer, lo de nosotros se va a ir chiquitando, se va a ir anulando. Y ya no vamos a ser nosotros, sino que va a ser Él en nosotros. Así que yo te digo y te invito, y me invito a mí mismo a que dejemos crecer a Cristo en nuestro ser. Entonces, la obra que Él empezó, la va a llevar hasta la perfección. Y si entonces esa obra se lleva hasta la perfección, entonces quiere decir que nos va a pasar de la voluntad buena a la voluntad agradable. Y de la voluntad agradable nos va a llevar a la voluntad perfecta de Dios. Y te pregunto, o preguntémonos en esta hora, ¿y será que si nosotros llegamos a la perfecta voluntad de Dios, nos iremos con Él? Claro que sí, claro que sí. Sí, estarías agradando el corazón de Dios. Permíteme un momentito. Claro que sí, estarías agradando el corazón de Dios. Es más, creo que estaríamos hasta llegando a cumplir sus deseos, alcanzando la perfecta voluntad de Dios. Qué hermoso esto, hermano. Entonces, sigamos acá, déjeme avanzar porque note usted que lo que el Señor empezó, la va a terminar. Bueno, Filipenses 1:6, va. Ahora miremos esto. Colosenses 1:9. Por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta cómo está relacionado lo bueno con lo agradable para hacer la voluntad de Dios? Pero note usted que aquí en este pasaje sí hay cosas que hay que considerarlas. Note usted que dice aquí, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea que nosotros tenemos que ir delante de Dios para pedirle conocer su voluntad. No nuestra voluntad, hermano, la voluntad de Él. Conocimiento de la voluntad de Dios. Pero note, en toda su sabiduría y comprensión espiritual. Eso quiere decir que una de las cosas que nosotros tendríamos que hacer es pedirle a Dios sabiduría. Y de habió comprensión espiritual, comprensión por el Espíritu de Dios, hermano. No es por nuestra mente, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad o nuestras habilidades, es, mire, por el Espíritu. Porque si está hablando de una comprensión espiritual, perdóneme, el único que la puede dar es el Espíritu Santo. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios y Él nos va a comprender. Pero entonces vamos a crecer en sabiduría y si crecemos en sabiduría vamos a poder conocer la voluntad de Dios y vamos a poder hacer lo que es agradable para pasar al perfecto. Pero mira lo que dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pues ese es el nivel ya, el intermedio. Dando fruto. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Dando fruto en toda obra, en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces se da cuenta que entonces la obra buena tiene frutos. Y si da frutos, agradamos a Dios. Entonces aquí hay otro elemento importante de hacer la buena voluntad de Dios. Y es que dé su fruto. Que esa obra buena dé su fruto. Y si da su fruto, entonces quiere decir que nosotros vamos a pasar al siguiente nivel, hacer lo que es agradable. Oh ya, mira, porque dice ahí, porque para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Entonces, quiere decir que nosotros estamos caminando en esa buena obra y hay frutos y ya estamos agradando a Dios, hermano. Qué interesante esto. Entonces tenemos que nosotros considerar qué es esa buena obra que Dios quiere que nosotros realicemos para que agrademos a Dios. Eso es, creo que es lo primordial ahorita para que nosotros podamos avanzar. Pero ¿cómo? Pidiendo la llenura del Espíritu Santo para que venga ese conocimiento espiritual, esa comprensión espiritual. Y que a través de la sabiduría que viene de Dios, nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios en lo que es bueno, agradable y perfecto. Bueno, Padre Santo, aquí ya avanza bastante el tiempo. Bueno, déjeme llevar acá. Nehemías 2:18. Se lo voy a ampliar aquí para que lo podamos leer mejor. Y Nehemías 2:18 dice, y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. Y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Mire qué interesante. En la obra buena. Ellos comprendieron. Y comprendieron que Dios estaba en el asunto de que Nehemías le estaba diciendo. Cómo Dios lo había respaldado ante el rey. Y le había dado la libertad para que fuera a reconstruir. Se recuerda que Nehemías fue un restaurador de las murallas y las puertas de Jerusalén. Entonces note usted que aquí está hablando de edificar. Y entonces dice aquí esforzaron sus manos en la buena obra. Entonces
déjame decírtelo en esta manera. Si tú esfuerzas tus manos en la buena obra, en la edificación de la casa de Dios, tú vas a estar agradándole a Él. Hermano, participa de esa buena obra, de la edificación de la casa de Dios. Porque básicamente eso estaría representando para nuestro tiempo ahora. Ya no hay murallas, ya no hay puertas, pero sí hay una iglesia que tiene murallas, que tiene puertas. Y que se necesita gente que edifique. Hermano, necesitamos gente que se levante por el Espíritu de Dios y ayude al ministro a edificar. En una iglesia, perdónenme, la tarea no es solo del pastor, no es solo de su familia, no, es de hijos de Dios que se levantan para edificar, que así como pasó con estos varones que se esforzaron sus manos en la buena obra, en la edificación. Así también nosotros ahora nos tenemos que levantar para edificar. Ahora nos tenemos que levantar en este tiempo. Mira, alguien podría decir, no, ahora ya no se puede, ya no hay una iglesia como servir. Creo que sí, hermano. Mira, ahora se puede predicar de esta manera y se puede edificar. Y si somos esos varones y somos esas, bueno, no somos así, sino hay mujeres que se levantan para edificar y se esfuerzan en sus manos para hacer esta obra, están agradando el corazón de Dios. Así que si en tu casa, estoy hablando de la iglesia, se necesitan edificadores, tienes oportunidad para desarrollar, hermano. Y aprovecha ese momento y ese tiempo. Porque si tú aprovechas este momento, no solamente vas a aprender, vas a desarrollar, vas a crecer, sino que, hermano, después tú vas a estar comprendiendo otro nivel de la voluntad de Dios. Y por eso la importancia que nosotros avancemos en la voluntad de Dios. No solo nos quedemos en la buena, sino pasemos a lo agradable y de lo agradable lo pasemos a lo perfecto. Bueno, mire, ya se nos está pasando mucho el tiempo aquí, mejor déjeme avanzar. Bueno, déjeme llevarlo nuevamente a la presentación y veremos. Entonces, edificar. Se necesitan edificadores en la iglesia. Claro, aquí tendríamos que hablar de algunas condiciones de los edificadores, pero avancemos mejor, ¿verdad? A eso ya le quedaría a usted para que lo investigue. Proverbios 19:17 dice, el que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Mire qué interesante, hermano. Mire qué interesante. El que se apiada del pobre, presta al Señor. Hermano, ¿cómo es eso de prestarle a Dios? ¿Cómo es que nosotros a veces vemos esta palabra y tal vez a veces no le tomamos la importancia que se debe? Pero parémonos un momentito. El que se apiada del pobre, presta al Señor. ¿Se recuerda aquel pasaje que el Señor les dijo pues a su gente, a sus discípulos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y estaba hablando de los enfermos, estaban hablando de los encarcelados. Hermano, a veces nosotros no miramos espiritualmente lo que representan ellos para nuestra vida y para nuestro crecimiento. Un pobre es una oportunidad para nosotros. Un pobre es una oportunidad para nosotros para prestarle a Dios. Claro, perdóneme, ahorita con este consejo de la palabra, no vas a ir a usted a buscar un pobre y viendo a ver cuánto te va a recuperar el Señor. No te hablo de eso. Te hablo que tenemos que ser movidos por el Espíritu de Dios, porque tuvimos entendimiento espiritual de lo que es el agradar al Señor. Y si hacemos la obra buena, pues el Señor nos va a recompensar.
Dios sabrá cómo, porque Dios tiene sus formas de recompensar. No estoy hablando únicamente de las cosas materiales, no, sino que Dios sabe recompensar. Dios sabe en qué momento y enviar una bendición en su justo momento. Y puede ser de muchas maneras. Pero ok, ya hablé de la primera parte, aunque no es esa la principal. Bueno, sí es principal, pero mire lo que sigue diciendo. Y Él lo recompensará por su buena obra. Entonces, apiadarse del pobre es una buena obra. Te pregunto en esta hora, ¿habrá un pobre cerca de ti? Mira, también tenemos que hacer tal vez una ampliación de lo que es un pobre. Porque el Señor también dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces no quiere decir que un pobre solamente es aquel que no tiene tal vez para comer, que no, le cuesta vestirse, que a veces no tiene ni siquiera dónde dormir o dónde vivir. No solamente ese es el pobre. Hay pobres en el espíritu. Pero ¿cómo vas a identificar a un pobre en el espíritu? Por el Espíritu de Dios. O sea que por eso la importancia de que nosotros podamos tener esa comprensión espiritual, porque uno puede ver a un hermano y tal vez muy bien y todo, y pareciera que todo va bien. Sin embargo, puede ser que él sea un pobre espiritual. Pero eso solamente por el Espíritu de Dios. Por eso la importancia de que nosotros crezcamos espiritualmente. Seamos esa gente espiritual que por el Espíritu puede discernir, puede distinguir. Y que un día te encuentres a ti un pobre espíritu y tú lo fortalezcas. Buena obra. Y el Señor se va a agradar de ti. Se va a agradar de ti. Y claro, también pues no estoy dejando atrás a los pobres literalmente hablando. No, si tú tienes un pobre, es una oportunidad para hacer una buena obra y agradar el corazón de Dios. Imagínate que por hacer esta obra buena dice que le prestas al Señor. Él se agrada de ti. Si tú le prestas al Señor, si nosotros le prestamos al Señor, ¿sabe qué quiere decir eso? Que un día Él nos va a pagar. ¿Cuándo? Saber. ¿En qué momento? No sabemos. ¿En qué circunstancias? Tampoco. Pero que Él va a recompensar, lo va a recompensar. Así que, si tú tienes un pobre, literalmente hablando, acuérdate de Él, apiádate de Él. Pero vayamos a otro nivel. Avanza en lo espiritual y te aseguro que tú vas a poder identificar a un pobre de espíritu, porque el mismo espíritu te lo va a indicar. Bueno, ya me detuve mucho, hermanos, pero aquí todavía falta más. ¿Qué más? Mire, aquí se lo amplío ahorita para que lo pueda ver. Porque Marcos 14:5, porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Mire, aquí pareciera que, ya veo, aquí pareciera como que era una buena obra. Y la reprendían. Pero Jesús dijo, dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Mire, qué interesante. Entonces tengamos cuidado, porque hay prioridades respecto a esto. Hay que saber, por eso digo el crecimiento espiritual, porque hay que saber en qué momento uno derrama lo de uno, en qué momento uno derrama lo que más ama, en qué momento uno derrama lo que es de mucho valor y a quién se lo derrama. Porque si vamos a lo que habíamos leído en Proverbios, entonces perdónenme, dice, no, pues si Judas tenía razón, que era mejor darse a los pobres, pero el Señor puso el equilibrio. Y dijo, Señor, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Y esta mujer ha hecho una obra buena. Así que no se lo impidáis. La defendió. ¿Por qué? Porque esta mujer llegó a derramar algo valioso al Señor. Ungió al Señor con eso valioso. ¡Hala, qué precioso esto, hermano!
Hay cosas que nosotros tenemos que derramar a los pies del Señor. Hay cosas valiosas que tenemos que entregarle al Señor. Y Él se va a agradar. Y cuando Él se agrade de nosotros, Él nos va a defender de aquellos que no entienden lo que uno está haciendo. Qué tremendo, hermano. Oh, qué hermoso, hermano. Yo te digo en esta hora, crezcamos espiritualmente, porque vamos a aprender a entender cuándo nosotros nos vamos a derramar para el Señor y cuándo va a ser el momento para los pobres. Entonces yo te digo, por eso la importancia de crecer espiritualmente, para saber en qué momentos es para Cristo y en qué momentos es para los pobres. Ya vimos, ¿verdad? Pues por lo menos dos niveles, el que es literal y el que es pobre espiritual. Entonces, nota que esta mujer, por su corazón agradecido, por su corazón humilde, entendió que era mejor dárselo a Cristo que a los pobres. Y los discípulos, que tenían más conocimiento que ella, hermanos, se estaban equivocando. Entonces, la humildad, la sencillez de corazón, nos va a hacer entender cuándo hay que hacer la buena obra con Cristo y cuándo hay que hacer la buena obra con los pobres. Qué precioso esto, hermano. Yo no sé si tú te gozas con eso, pero de veras, qué lindo es esto. No desviemos lo que es de Cristo para los pobres. Mira, ¿sabes cómo qué es esto? Yo entiendo que pues el diezmar es para el Señor. Pero hay gente que cree que, pues no, como mi pastor le va bien, a mi pastor no le hace falta, agarra su diezmo y lo reparte entre los pobres. No, lo que es de Dios es de Dios. Así le dijo el Señor aquel día delante de Pedro, que estaban pagando el impuesto. No, perdón, fue cuando le presentaron la moneda, ¿va? Y que si había que cumplir, ¿no? Bueno, le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermano, eso quiere decir que nosotros tenemos que reconocer en qué momento algo es para el Señor y en qué momento es algo para alguien más. Pero nunca perdamos el equilibrio, porque hay cosas que Dios nos va a pedir y nos va a probar si somos como esta mujer, sensibles y humildes para derramarnos delante del Señor o entregar algo que tal vez amamos, como hizo Abraham con su hijo. Bueno, avancemos un poquito porque, Padre Santo, aquí ya se nos fue el tiempo. Mira lo que dice aquí, 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Va. Mira, pues aquí hay otra cosa bien impresionante. Buena obra. Cuando nosotros vemos esto, debemos de considerar algo. Nota que este era un cargo jerárquico dentro de la iglesia que estaba arribita de los ancianos, pero no era un ministerio primario. O sea, el obispo no necesariamente era un ministerio primario. Entonces, pero si es un cargo jerárquico, eso quiere decir que se puede anhelar. Vaya pues, por el término que tal vez no muchos nosotros a veces lo manejamos dentro de la iglesia, digámoslo así. ¿Quieres ser un anciano? Buena obra deseas hacer. ¿Por qué quieres ser un anciano? Para llevar una plaquita y que todos te digan, hermano anciano. O porque de acuerdo a la palabra, tú quieres ir a orar por los enfermos. Te puedes imaginar ahorita que la Biblia dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Padre Santo. Y peor si el hermano tiene COVID usted.
y que llamen, hermano Pastor Carlos, envíame un anciano, por favor, porque tengo COVID y estoy delicado de salud. No sé si mi hermano Carlos tendrá un anciano, tal vez, no sé, pues mejor no digo nada, mejor porque pues cada quien tiene su forma de administrar y gobernar la iglesia, pero póngase que tiene uno. Y le diga, hermano, mira, el hermano fulanito está pidiendo que vamos a orar por él. Y pidió un anciano. Padre Dios, qué dificultad, ¿va? Por eso la importancia de que nosotros seamos espirituales y poder entender qué es lo que Dios quiere y cómo es que Dios quiere que lo hagamos también. No es para hacer alarde de fe, hermano, no, y sentirnos súper espirituales. No, esto no es así. Por eso es la importancia de llenarnos del Espíritu de Dios y avanzar y crecer espiritualmente. Pero note usted aquí que claramente aquí pues está hablando del que anhela un obispado. Pues, como le dije, pues para poder tener un poquito más de comprensión, le puse un ancianato, pues si alguien desea una jerarquía dentro de la iglesia, amén. Pero no necesariamente quiere decir que va después de obispo pasa a pastor. No, porque si Dios lo llamó a ser obispo, aunque esté pastoreando una iglesia, lo va a usar en el oficio pastoral, pero va a ser un obispo. Pero si él cree en ese obispado que el Señor le dio, no, hermano, va a ser un ministro. Si lo hace bien, va a parecer como que fuera pastor como ministerio primario. Pero eso no le resta a nadie. A veces, hermano, la gente, hermano, a veces se envía a alguien a una hora como obrero. Hermano, ¿y qué le digo a la gente? ¿Qué soy? ¿Obrero o pastor? Y entonces diciendo, estos hermanos ya quieren que les digan pastor, pues, ¿verdad? Y no debe ser así. Y aún los hermanos también, a veces, hermano, también los hermanos tienen un poquito de culpa. ¿Sabe por qué? Porque si uno les dice, les voy a mandar un obrero, no, hermano, yo quiero pastor. Como que descalifican a veces el trabajo que Dios está haciendo en su obra. Porque perdóneme, un obrero es un hombre que ha tenido un recorrido, ha tenido una formación, una preparación, ha tenido testimonio, ha tenido experiencias y a veces hasta pruebas. Y solo porque no tiene supuestamente el reconocimiento pastoral, no, entonces no. ¿Sabe qué dijeron un día de una de las iglesias? Bueno, no en la iglesia de la nuestra, sino alguien más ahí dijo que como habíamos enviado un obrero, eso no era iglesia, porque no era pastor. Imagínese usted. No, hombre, sí, perdónenme mis hermanos. Podemos enviar a un diácono, pero si el hombre hace bien la tarea, está pastoreando. Y si Dios lo usa y lo bendice y lo prospera, está haciendo el oficio pastoral. Pero también el pueblo debe aprender. Porque si no va a desechar la obra que el Señor está haciendo. Pues también tenemos que crecer. Bueno, entonces note usted que una buena obra es anhelar una jerarquía dentro de la iglesia. Pero para hacer una obra buena, para hacer las obras buenas y si las hacemos, vamos a estar agradando a Dios. Bueno, avancemos otro poquito aquí. Déjeme ponerle aquí nuevamente la presentación para avanzar. Mire aquí. 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Mire, se da cuenta, aquí interesante, ahora aquí hay otro elemento también, hermano, precioso que también nosotros debemos de considerar. Pero ahorita déjeme tomar un poquito de agua. Mire esto, qué hermoso, hermano. Perdóneme que ya hasta entre en calor aquí. Pero mire, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos va a hacer abundar en toda buena obra? La gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano. Necesitamos la sangre de Cristo.
necesitamos a Cristo mismo entre nosotros, pero también necesitamos la gracia de Dios. Con la gracia de Dios vamos a poder alcanzar, hacer la buena obra. Y te aseguro que si lo hacemos por la gracia de Dios, va a haber fruto. Y si hay fruto, vamos a agradar a Dios. Y entonces estaremos pasando ya a la voluntad agradable de Dios, hermano. Pero la gracia de Dios. Hermano, mira qué interesante esto, lo de hacer la voluntad de Dios. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, como dejarnos llenar del Espíritu de Dios, dejar que Cristo vaya creciendo dentro de nosotros. Pero Dios va a ir completando su obra. Dios nos va a dar de su Espíritu, Dios nos va a dar de su gracia, de tal manera que cuando nosotros sentamos, hermano, hemos avanzado. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Que vamos a ser sensibles al corazón de Dios para hacer su voluntad. Y cuando sientas tú tu voluntad, y quedó, pero a kilómetros de distancia, porque tu corazón ahora le agrada agradar a Dios. Ahora tu corazón se deleita en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo has comprendido, has tenido entendimiento espiritual de hacer la voluntad de Dios. Hermano, esto es bien precioso, ¿no? Yo creo que tenemos que considerar lo maravilloso que es que nosotros crezcamos espiritualmente para entender la voluntad de Dios. Bueno, mira, por causa del tiempo ya déjame ir finalizando, pero déjame ampliarte aquí otra vez más y llevarte a la presentación. Ok, entonces, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Bueno, Padre Santo. Y mira, 1 Pedro 1:13. Ya con esto finalizo. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Otra vez, mire el entendimiento, la comprensión, el entendimiento para la acción, o sea, para actuar. Hay que ceñir nuestro entendimiento para poder hacer. Sed sobrios en espíritu. Mire, otra vez el Espíritu de Dios. O sea, porque sed sobrios en espíritu, eso quiere decir que nuestro espíritu va a tener esa sobriedad, pero lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo, Padre Santo glorioso. Hermano, la revelación de Dios trae una gracia. Una gracia que va a completar todas las cosas, hermano. Y yo creo que nosotros debemos de considerar entonces que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual el Señor se quiere manifestar aún más sobre su pueblo, porque el Señor se ha manifestado, pero se va a manifestar aún más. Y esa manifestación va a traer esa gracia que Él traerá en su revelación, en su manifestación gloriosa, poderosa. Hermano, tenemos que considerar que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en que el Señor está presto a revelarse, a manifestarse, y que con esa manifestación va a traer esa gracia para nosotros. Y de veras, hermano, esa gracia nos va a completar a todos. Bueno, pues los que han estado queriendo agradar a Dios, esos que han estado en la buena voluntad de Dios y por hacer la obra buena, han avanzado en lo agradable. Esos, hermanos, de alguna forma, cuando tengan esa manifestación del Señor, eso Dios los va a levantar y los va a llevar a completar la voluntad perfecta de Dios. La gracia de Dios, hermano, completa nuestras vidas y nos va a poder hacer llegar hasta lo que es la voluntad perfecta de Dios. Y cuando nosotros alcancemos esa voluntad perfecta de Dios, hermano, te aseguro que cuando nos presentemos delante de Él, va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y vas a entrar y te vas a deleitar en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Nunca más saldrás de ahí. Siempre estarás con Él para siempre. Hermano, crezcamos espiritualmente para entender la voluntad de Dios.
llenemos de su Espíritu y dejemos que Cristo crezca en nosotros. Y Él nos va a dar la comprensión de la voluntad del Padre, porque Él la cumplió. Él conoce el corazón del Padre. Entonces, ¿quién más que Él para que nos la muestre a nosotros? Así que, hermano, yo te digo, avanza, crece espiritualmente. Deja que Cristo vaya desarrollándose dentro de ti. Y cuando tú menos sientas, has avanzado y has estado agradando el corazón del Padre. Y Él va a venir a completarte con la gracia que vendrás en la revelación de Jesucristo. Dios te bendiga, mi hermano, que el Señor te siga conduciendo, te siga utilizando y que Dios te vaya dando comprensión para que puedas alcanzar la voluntad perfecta de Dios. Déjame orar y pedirle al Señor que les siga bendiciendo. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has dado de poder trasladar tu palabra. Gracias, Señor, que nos permite estos recursos para poder llegar a nuestros hermanos, aún en medio de esta situación y esta pandemia, Señor. Gracias, Señor, porque siempre tú das gracia y das sabiduría para poder llevar tu evangelio donde hay necesidad. Y yo te ruego que esta palabra, Señor, haga su efecto en cada corazón conforme al propósito por la cual tú la has enviado, Señor. Permite que tu Espíritu Santo la clave en lo más profundo de nuestro ser y se haga vida en cada uno de nosotros, Señor, para poder nosotros alcanzar tu voluntad perfecta, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermano Carlos. Yo te doy gracias por esta invitación y esperamos al Señor que este consejo de la palabra sea de mucha edificación para todas las vidas que tú estás pastoreando en esa ciudad. Dios me los bendiga, mis hermanos.